Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, seguimos con la corrección, baja el SP500 0,81%, 0,50% el Dow Jones y 1,11% el Nasdaq. Sin embargo, el DAX alemán vuelve a subir 0,66% en este momento, bueno, al cierre. Y hay un vuelco en el mercado de divisas otra vez con el dólar volviendo a subir. Por eso estamos teniendo estas caídas en la bolsa y además se mantiene el petróleo, como veis, en $110. En ese escenario, Bitcoin tampoco está consiguiendo rebotar en el día de hoy. Solamente consigue pues tener una caída bastante moderada del 0,67% comparado con otros mercados, pero no termina de darle la vuelta ni de desmarcarse. Así que de momento, hasta que no rebote la bolsa, no podemos esperar gran cosa. De todas formas, como digo, en la jornada de hoy cae moderadamente comparado con la bolsa, es decir, parece que hay un freno en esta zona a las ventas. Y seguramente en cuanto a la bolsa rebote, que tiene bastante margen para hacerlo, porque el SP500, con esas caídas que hemos tenido tanto el viernes como hoy, pues ya está en una zona en la que en cualquier momento puede rebotar con fuerza. Como digo, pues en un rebote con fuerza de la bolsa, Bitcoin subiría bastante fácil porque estamos viendo que no hay mucha presión vendedora ya en esta zona. En cuanto a MicroStrategy, la tenemos bajando también moderadamente un 0,68% en 165,50. Probablemente, pues eso, la gran compra de MicroStrategy fue la semana pasada. Tendremos que esperar probablemente otro par de semanas para que empecemos a ver otra vez compras importantes de MicroStrategy. Así que el mercado pues estará un par de semanas un poquito comprimido, pero seguramente, como digo, pues esa presión vendedora baja que ya hay en estos niveles provoque rebotes rápidos hacia la zona de los 78.738 en cualquier momento. Y una vez que vuelva a superar ese nivel, pues volveremos a ver los 80.000 en el corto plazo. Pero, como digo, estamos en una fase lateral, así que habrá movimientos hacia arriba, movimientos hacia abajo. No saldremos de estos niveles hasta dentro de bastante tiempo, así que tenemos que tener un poco de paciencia y el que quiera aprovechar pues entre la parte baja y la parte alta del movimiento pues de hacer algo, pues cada uno que haga lo que considere oportuno, evidentemente. El petróleo, como hemos dicho, por encima de los 110,50, en este momento bajando un 1,43%, pero el gráfico de momento no muestra síntomas de retroceder o de corrección. Necesitamos que haya una vela envolvente y que se vaya por lo menos hacia la zona de los 105 para empezar a pensar que puede haber una caída en el precio del petróleo y en ese momento entonces sí que tendríamos rebote de las bolsas. El oro está cayendo también un 1,12%. Se va hacia la zona que habíamos comentado de los 4.400 recientemente. Y esa zona es clave porque si se pierde esta zona, estos mínimos relativos que tienen en 4.388, pues podría caer bastante más todavía en el corto plazo, ¿no? La plata también cayendo un 3,39% en este momento, como veis también acercándose a los mínimos recientes que hemos tenido en la zona de los 71,10, y el platino cayendo un 1,90% y también en una situación bastante parecida. El euro contra el dólar bajando 0,49%, está hoy fuerte el dólar, como podemos ver, no solo contra el euro, casi un 1% también de pérdida del dólar australiano contra el dólar estadounidense, y en el caso del dólar canadiense solamente un 0,17% de subida del dólar estadounidense contra el dólar canadiense. El euro baja contra la libra de nuevo, vuelve a ir hacia la zona de soporte de los 0,8620. La libra contra el yen más o menos se mantiene estable después del rebote hacia la zona de los 213 que ha tenido en el día de ayer. Y la libra contra el dólar también vemos caídas. El dólar al final es la divisa que está hoy más fuerte de todo el mercado de divisas y se está moviendo pues un 0,18% abajo la libra frente a ese dólar. Y bueno, no mucho más que añadir, ya digo, caídas, pero caídas bastante controladas en la bolsa. Subida del dólar acompañando esas caídas de las bolsas. Más o menos es lo que está ocurriendo cuando sube el dólar. Sube el dólar, baja la bolsa, baja el dólar, sube la bolsa. Y Bitcoin, pues vemos que ha habido un descenso en la presión de venta en estos niveles otra vez. O sea que encontramos una zona en la que no hay mucha convicción de vender.
y por lo tanto, en cuanto haya un poco de demanda otra vez, en cuanto las bolsas vuelvan a comportarse un poquito positivo, vamos a volver a ver 78.700 y probablemente los 80.000 también durante las próximas 2 semanas volveremos a recuperarlos. Pero será una recuperación momentánea y seguramente los volveremos a perder cuando el mercado vuelva a aflojar otra vez porque eh, las bolsas también están entrando en una fase de consolidación, entonces también habrá un movimiento bastante lateralizado en las próximas semanas y eso pues no ayudará a que Bitcoin también continúe con ese movimiento lateralizado del que estamos hablando ya desde hace tiempo, ¿no? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.